Bienvenidos a un nuevo video del Búho de Minerva. En esta ocasión intentaremos explicar la filosofía política de Platón. Recordamos, como bien saben ustedes, que Platón es un filósofo griego del siglo V a.C., tal vez uno de los filósofos más importantes en la historia de la humanidad. Para realizar este análisis nos proponemos seguir uno de los grandes libros de Platón llamado La República. En este libro, en La República, Platón sostiene que toda organización social debe responder a las necesidades humanas, que para él básicamente son tres: las necesidades humanas materiales, las necesidades humanas de tipo intelectuales y las necesidades humanas morales. Las necesidades humanas materiales, hablaríamos entonces de la casa, la comida, básicamente como ejemplos. Las necesidades intelectuales serían la educación y las necesidades morales sería cómo el Estado debe organizar la conducta de los ciudadanos, fundamentalmente por el poder pedagógico de las leyes. Platón sostiene que para que la organización social se pueda dar de una manera correcta, cada ciudadano debe ocuparse de una actividad. Es decir, que desde jóvenes, desde pequeños, habría que formar a los ciudadanos a través de la educación, que es el camino de excelencia para hacerlo, en especializarse en una actividad que luego será la que desarrolle como ciudadano adulto. Él sostiene que esta educación no solo debe ser recibida por los varones, sino también que abre el campo a las mujeres, cosa que para la época era absolutamente revolucionario. Lo que sí aclara es que ningún ser humano con deformaciones o con una malformación podría ser educado y llegar a ocupar un puesto en la sociedad. Bueno, pero avancemos. ¿Cuáles son entonces las funciones a las cuales puede dedicarse un ciudadano? Bueno, básicamente Platón sostiene que son tres. Un ciudadano puede ser artesano o comerciante, puede ser guerrero o puede ser gobernante. A estas son las tres funciones a las que habría que educar a la persona desde jóvenes, desde niños. Algo similar para establecer una analogía a los que pasa en películas como Divergentes o como Los Juegos del Hambre, donde se plantean estos distritos donde las personas siempre tienen que cumplir una sola función. En el caso de Platón la cosa no es tan catastrófica porque él entiende que si una persona es educada de pequeña para realizar una tarea y la realiza bien, será feliz realizando esa tarea. Las virtudes que acompañan al gobernante y con la cual se debería formar desde pequeño sería la sabiduría, la que acompaña a los guerreros sería la fortaleza y la de los artesanos y comerciantes la templanza. La justicia sería una virtud en la cual deberían formarse los tres, porque ser justo implica cumplir con el deber asumido y por lo tanto esto es algo que caracterizaría a los tres tipos de ciudadanos. Pero, ¿quién llegaría a ser gobernante? Platón aquí propone una solución un tanto peculiar. Él dice que de entre los guerreros, los guardianes del Estado, se deberían hacer continuas elecciones progresivas, como por ejemplo empezando a los 10 años, luego a los 15, a los 20, a los 25 y a los 35 sería la definitiva, con la cual se vaya valorando en las condiciones intelectuales y el espíritu de sacrificio de la persona. A los 35 años, que para Platón sería como la edad de madurez física e intelectual de mayor plenitud, sería seleccionado el gobernante, que para Platón es un rey filósofo. Platón sostenía que el mejor gobernante posible sería un rey que además cultivara la filosofía y la sabiduría de manera particular. Pero
Este rey filósofo y sus compañeros gobernantes, según Platón, tendrían que cumplir algunas condiciones, como por ejemplo no podrían tener propiedad privada, tendrían que vivir juntos para poder comunicarse fácilmente los asuntos del Estado, recibirían del Estado los medios de subsistencia, porque obviamente no tendrían nada propio, no podrían tener mujeres ni hijos para poder ocuparse a los intereses del Estado plenamente, pero según Platón serían igualmente felices porque cumplirían con la máxima eficacia los deberes que les corresponden. ¿Cómo lograría Platón la unidad del Estado? Bueno, él sostiene que habría que elaborar una legislación no muy abundante, pero inmutable, algo así a lo que en la modernidad se ha llamado las constituciones. Platón ya lo decía en el siglo V a.C., que tendría que legislar sobre las relaciones entre el Estado y los ciudadanos. Ahora bien, planteado este estado ideal de Platón con un rey filósofo a la cabeza, nos metemos a ver algunos modelos degenerados de gobiernos que analiza Platón en su obra La República. En primer lugar, hablemos de la timocracia, que es una forma degenerada de la aristocracia, que generalmente es el gobierno de los militares, que se creen capaces por sus cualidades guerreras y deportivas, pero que terminan tomando decisiones con muy poca reflexión y faltos de prudencia. Por lo tanto, suele ser que esta forma de gobierno se termine degenerando y termine en la oligarquía, que es la forma degenerada de la timocracia. Es el gobierno de los ricos, donde predomina el alma concupiscible y donde se busca fundamentalmente el enriquecimiento de los gobernantes en pos del empobrecimiento del pueblo. Esta es una forma muy injusta y por eso llegará un momento en que el número de los ciudadanos pobres sea muy mayor al de los gobernantes y por lo tanto los oligarcas serán violentamente expulsados del poder en un helicóptero blanco, podríamos decir los argentinos, para hacer algún paralelo con la historia política reciente de la Argentina. Pero para Platón de esta forma oligarca de gobernar, surgirá una nueva forma de gobierno también injusta y degenerada, que es la democracia. Para Platón la democracia es una forma injusta de gobierno porque afirma que todos los ciudadanos se consideran capaces y excelentes para gobernar el Estado y por lo tanto es el régimen más libre e igualitario, pero esta libertad conduce al caos para Platón, conduce a que lleguen al poder aquellos demagogos que logran convencer al pueblo adulándolos y no exactamente los más preparados ni los más capaces. Por lo tanto, terminan gobernando al pueblo personas sin preparación, sin capacidad, y esto conlleva a una situación de caos total en el cual el pueblo, después de un tiempo, se va a cansar de esta libertad absoluta, sin ningún control, y dará lugar a la tiranía, la peor y más desagradable forma de gobierno, que surge como respuesta a la democracia, buscando el orden, buscando la equidad, pero que termina siendo el fin de todas las libertades individuales. Por eso se pasa de la mayor libertad a la mayor esclavitud, que es la tiranía. El tirano es en realidad el mayor demagogo, alguien que adula a las masas con el solo fin de alcanzar el poder para satisfacer sus propias ambiciones. Estas entonces son las cuatro formas degeneradas de gobierno, el cual nos pide Platón que miremos, y son muy interesantes porque si bien históricamente se han dado a lo largo de la historia política de muchísimos países, también podemos hacer comparaciones con sucesos ocurridos en América Latina, como lo hacíamos un poco en broma, un poco en serio, con
el caso de la oligarquía, el empobrecimiento del pueblo y la salida violenta de los gobernantes, que podríamos parangonarla, compararla con aquel horribles sucesos de diciembre del 2001 en la Argentina. Pero también podríamos plantear que algunas democracias corruptas, como para poner un caso, puede ser el caso del Lava-Jato en Brasil, con los gobiernos de Dilma Rousseff y otros que han quedado demostrada su corrupción, dan lugar a gobiernos de derecha muy duros que buscan establecer el orden, que podríamos compararlos, salvando las diferencias, a lo que Platón dice que surge como la tiranía en respuesta a las democracias que generan un caos, un desorden y corrupción. Digo esto para mostrar que la vigencia de la filosofía de Platón es hoy en día muy actual y que podríamos tenerla en cuenta, y si la conociéramos más, podríamos votar mejor y tomar mejores decisiones. Espero haber sido claro. Nos vemos en el próximo video.